en los versículos anteriores, los judíos murmuraban contra el Señor Jesucristo. Los judíos murmuraban contra el Señor porque el Señor comenzó a enseñar y a hablar su palabra, a decir que en el capítulo anterior que Él era el pan de vida. Nuestro Señor comenzó a decir: yo soy el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. El Señor dijo: yo soy el pan vivo. Entonces aquellos hombres, los judíos, murmuraban diciendo: ¿cómo nos puede decir que Él es el pan de vida cuando nosotros lo conocemos? Cuando nosotros conocemos su madre, conocemos su padre, que es José el carpintero. Entonces ellos no creían que Él era el enviado de nuestro Dios para dar vida eterna a la humanidad. Gloria sea a nuestro Dios. Al Señor lo seguía mucha gente. Habían muchos discípulos que lo seguían al Señor. Eran personas que probablemente el Señor había hecho algo en su vida o en algún familiar. Probablemente venían porque les escuchaba escuchar la palabra de Él, las enseñanzas. Probablemente venían o le seguían porque habían sido alimentados. Quizás estaban entre aquella multitud, en aquellos 5,000. ¿Por qué digo que le seguían también niños? Le seguían mujeres. Porque en el libro de Marcos 14:21 dice la palabra de Dios, que narra también este mismo hecho. Cuando el Señor alimentó a los 5,000 hombres, dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Entonces estas personas eran los que seguían al Señor como el primer grupo que tenemos. Gloria a Dios. Algunos eran por el beneficio que ellos obtenían de nuestro Señor, pero ahí estaban siguiéndole. Quizás no le seguían de una manera sincera o verdadera porque creían en Él o le amaban, sino porque habían obtenido algún beneficio o querían obtener un beneficio de Él. Ese es como número uno, gloria a Dios. En el 6:5 dice la palabra de Dios lo que le decía, que vio una multitud y fue cuando le dijo a Felipe, que qué iban a hacer. Gloria a Dios. Y el Señor les dice a estas personas que le buscaban porque les había dado o habían comido anteriormente, que por esa razón le seguían. Gloria a Dios. Como número 2 tenemos los judíos. Los judíos, le seguían, pero no le seguían de una manera sincera, sino porque no estaban de acuerdo con la enseñanza que Él decía. En los versículos anteriores nosotros podemos leer que el Señor dice, en el 5:52 dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo pues puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, no tendréis vida en vosotros. Los judíos tomaban esa palabra literalmente. Por eso ellos enardecían y estaban contra Jesús. Ellos no habían entendido que el Señor decía de esta manera, que el que no comiere su carne y no bebiere su sangre, el Señor se estaba refiriendo que el que no creyera en Él, que Él había sido el enviado del Padre. Los judíos no habían entendido, gloria a Dios, que el Señor estaba diciendo: el que no pone su fe en Él. El Señor estaba hablando de dar su vida en sacrificio por el mundo. Mas ellos no entendieron, gloria a Dios. Dice: comer su carne y beber su sangre. Hablaba de poner su fe en Él, creer en Él y deleitarse en la salvación que Él ofrecía
y los beneficios que Él daba por la obra redentora que iba a ser al futuro en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hablaba de morir y dar su vida. Ellos entendían que era literalmente, como decía, cómo van a comer la carne de Él, cómo van a beber su sangre. Pero no era de lo que el Señor estaba hablando, gloria a Dios. Y por esa razón ellos murmuraban y le perseguían a nuestro Señor. En el versículo 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor hace una referencia en esta palabra en el libro de Éxodo 16, cuando Dios envió aquel maná al pueblo de Israel. El Señor hace una referencia a este pasaje y les dice: el pueblo de Israel comió el maná, que era el sustento diario, que era el sustento para las necesidades que ellos tenían alimenticias, pero ese pan no daba vida eterna. Ese pan no daba por sí, no daba vida espiritual tampoco. El Señor les estaba diciendo que solamente que Él era el pan de vida, que Él era el que descendió para dar vida a los hombres, para dar, como decía, salvación. Gloria sea a nuestro Señor. Él decía que ese maná era incapaz de impartir vida eterna, como le decía. Y en el capítulo 6:60 dice la palabra, gloria a Dios, dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Para ellos, esta palabra que el Señor decía era fuerte, era dura. Y el Señor les dice: ¿a ustedes les parece que es dura esta palabra? Esto os ofende, le dice en el versículo 6, el capítulo 6. Si esto les ofende, le dice el Señor, que si me vieran a mí, donde yo estaba sentado a la diestra del Padre, ¿qué dirían si me vieran donde yo estaba antes, pero vine a esta tierra? Le dice el Señor. Esa palabra era tan poderosa porque el Señor les decía a estas personas que había esperanza para ellos y para todo el mundo en Él. Era una palabra poderosa que podía hacer algo que no podía hacer nadie más: dar esa vida eterna, esa salvación. Gloria sea a nuestro Dios. Como número 3 del grupo que hemos clasificado estaban los 12 discípulos. En el 6:69 dice la palabra de Dios: y nosotros hemos creído, le dice Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos eran los 12 apóstoles que Cristo había llamado. Ellos habían creído en Él. Ellos habían creído que Él era el enviado del Padre. Y ellos habían recibido su palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Y el Señor les dice: esto os ofende. Gloria a Dios. Si nosotros traemos esta palabra y podemos traerla a nuestros días, muchas veces nosotros, y digo nosotros porque todos estamos en lo mismo, todos somos del cuerpo de Cristo, pero muchas veces nosotros nos ofende la palabra de Dios. Muchas veces nos incomoda la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es bendición para nuestra vida. La palabra de Dios no viene para destruirnos a nosotros. La palabra de Dios viene para edificar nuestras vidas,
para tener una vida mejor, una condición mejor delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Aleluya, déselo fuerte al Señor, hermano, porque Él está en este lugar. Gloria a Dios. La palabra de Dios, como dice el tema, es poderosa. Cada uno de nosotros, en nuestro pasado, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos, como dice el libro de Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero llegó un día la palabra de Dios. Alguien, de alguna manera, Dios envió una palabra quizás a nuestro hogar. Quizás nosotros por medio de la televisión escuchamos la palabra de Dios. O de alguna manera Dios llegó a nosotros. Pero lo que les quiero decir es que la palabra de Dios es tan poderosa que aunque nosotros vivíamos en la oscuridad, en tinieblas, donde quizás, bueno, lo digo por mí, donde nadie daba nada por nosotros. Por mí nadie daba nada. Pero hubo alguien que dio su sangre en la cruz del Calvario. Hubo alguien que dio su vida por amor a nosotros, por amor y por darnos esta salvación. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa, que cambió nuestra vida, transformó nuestro corazón. Le digo porque yo, hermano, en mi corazón tenía odio antes. Odiaba a las personas. Pero Dios cambió ese odio por amor. Dios cambió ese odio por amor. Aleluya. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos. Esa es la palabra de Dios que nosotros hemos recibido. Es la palabra de Dios que nosotros cada día recibimos en este lugar. Gloria a Dios. Esta palabra es tan poderosa que no se puede comparar a nada en este mundo. Usted puede estar en cualquier reunión en esta tierra. Puede estar en una reunión frente al presidente. Puede estar en cualquier lugar donde se esté dando alguna enseñanza o algún tipo de palabra. Pero nada puede compararse a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. En el 6:63 dice la palabra: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios, por medio de su palabra, por medio de la palabra de nuestro Dios, es el que da vida, dice en este versículo. Y la palabra, dice el Señor, que os he hablado, gloria a Dios, dice, son espíritu y son vida. Y la palabra que os he hablado son espíritu, dice nuevamente, y son vida. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esta es la palabra de nuestro Creador. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 33. Salmos capítulo 33, versículo 6. Dice la palabra de Dios. 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar y pone los depósitos en los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dice, mire lo poderosa que es esta palabra, porque Él dijo, nuestro Dios, y fue hecho. Él mandó y existió. Él es nuestro Dios al que servimos. Él es el que nos ha dado esta palabra. Gloria a Dios, que es poderosa. Él dijo, sea la luz, en el libro de Génesis 1:3. Sea la luz. Dice, haya expansión de tierra, sepárense las aguas de las aguas. Y dice la palabra de Dios, y que la tierra produzca. Aleluya.
Gloria sea a nuestro Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo capítulo 3, 16, él le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra que nosotros decimos, que hablamos, es inspirada por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Nosotros lo único que hacemos es transmitir de lo que ya Dios nos ha dicho a todos nosotros. Inspirada, dice, respirada por Dios, exhalada por Dios. Quiere decir que viene esta palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice que es el mensaje original de Dios para la humanidad. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Volvemos al capítulo, a Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Pero antes quiero el 6:63. Quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: el que da vida es el Espíritu de Dios. Ninguna persona, ser humano, solamente Cristo. Dice, ninguna persona puede dar vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu de Dios que da vida. Esa es la versión, la traducción lenguaje actual. Gloria a Dios. Hay un pasaje que todos lo conocemos en el libro de los Salmos 119, 105. Cuando dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Es un pasaje muy hermoso que nosotros lo recibimos, lo recitamos. Y como este pasaje, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos sirven de consuelo, que nos animan, que nos bendicen. Gloria a Dios. Pero toda esta palabra es bendición para nosotros. Muchas veces va a venir palabra que también nos va a confrontar. Muchas veces va a venir palabra que va a llegar hacia aquellas áreas que solamente nosotros conocemos y nuestro Dios. Hay cosas en cada uno de nosotros, también yo me incluyo, que solamente nosotros y Dios que sabemos. Y cada día el cristiano lucha o luchamos. Y la palabra de Dios tiene que venir a alumbrarnos también, no solamente en el camino que vamos caminando, no solamente por donde vamos transitando cada día, sino alumbrarnos aquellas cosas internas que nadie conoce. Por ejemplo, muchas veces nosotros señalamos el pecado cuando el pecado es visible. Pero hay cosas dentro de nosotros, por ejemplo, la falta de perdón. Por poner un ejemplo, alguien me hizo algo y yo lo tengo guardado en mi corazón. Y yo veo a esa persona y quizás es mi hermano en Cristo, quizás es el hermano de la iglesia, y yo tengo aquello en mi corazón. Y quizás yo, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, me encuentro con este pasaje de la palabra de Dios que nos dice que si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco no nos va a perdonar. Pero yo quiero evadir esa palabra. Entonces, por esa razón, Dios nos envía la palabra de Él a través de muchos medios, a través de personas. Y Dios nos va a hablar aún por aquella persona que quizás más humilde que nosotros conocemos. Nos va a hablar no para mal, sino para que nosotros, gloria a Dios, corrijamos las cosas que hay en nosotros, en nuestra vida. Pero volviendo al poder que tiene la palabra de Dios, quiero que me acompañe en el libro de Isaías 55. Isaías 55 capítulo 55 capítulo y versículo 10, dice la palabra de Dios al 11.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Y el 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Gloria a Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Produce el efecto esperado hacia determinada cosa. Gloria a Dios. Es viva y es eficaz. Quiere decir que es un resultado que se va a obtener por medio de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice: corta la palabra de Dios, esa espada de dos filos, corta y desecha todas aquellas cosas que hay en el ser humano, en cada persona. Gloria a Dios. Pero ese es un lado que de la palabra de espada de dos filos. Pero el otro dice, es algo maravilloso, que dice: sana, restaura. La palabra levanta y da ánimo, vivifica, cura las heridas del corazón, limpia y consuela. También trae consuelo la palabra de nuestro Dios a nuestra vida. Gloria a Dios. Como decía, no es para destrucción que viene la palabra de nuestro Dios, sino para bendecirnos. La palabra de nuestro Dios debemos de oírla o escucharla, creerla y también ponerla por obra en nuestra vida. Hay una palabra maravillosa que dice en el libro de Romanos 10:17. Dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es algo maravilloso que nosotros obtenemos por la palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, obtenemos fe. La fe para acercarnos más a nuestro Dios. Gloria a Dios. 3 cosas que la palabra de Dios hace en nosotros cuando la oímos y la creemos. Gloria a Dios. Como decía, la fe es por el oír la palabra de Dios. Número 1, la palabra nos da sabiduría. Lo encontramos en Mateo 7:24. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la hacemos, estamos fundamentando nuestra vida en la roca que es Cristo. Y cuando vienen vientos, cuando viene el problema, cuando vienen las adversidades, sabemos que estamos en un buen refugio, o por qué no decir en el mejor refugio. Pero esto sucede cuando usted y yo escuchamos, recibimos la palabra de Dios y también la ponemos por obra. Gloria a Dios. En el libro de Lucas capítulo 17, el Señor había obrado en la vida de unas personas, de unos endemoniados. Jesús los había hecho libres. Y algunas mujeres de las que estaban ahí le dijeron al Señor: bienaventurado, dice, la madre le decía que le dio a luz al Señor. Pero el Señor le dice: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria sea a nuestro Dios. Y la guardan. El propósito de la palabra de Dios es, como decía al principio, instruirnos. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es para instruirnos a nosotros, para corregirnos muchas veces, pero dice en el 17, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto. Tenemos esa bendición en este lugar y ese es el consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta noche.